Bienvenidos a Cuatro Voces, una conversación. Hoy exploraremos uno de los temas más crudos, complejos y perturbadores de la historia médica, los experimentos médicos realizados por los nazis durante el Holocausto. Soy Alfonso y junto a Mariana seremos anfitriones de esta conversación, que incomoda, que duele, pero que también nos obliga a pensar, ¿puede el conocimiento nacer del crimen? ¿Es ético usar los resultados de investigaciones hechas con horror? Comencemos. Hoy nos acompañan dos invitados con posturas muy distintas. Está con nosotros Dulce, quien sostiene que esos datos, aunque nacidos del horror, podrían salvar vidas hoy. Bienvenida. Gracias, es un tema difícil, lo sé, pero es necesario abordarlo. A lo largo de la historia hemos visto cómo el conocimiento humano puede surgir en medio de las peores circunstancias. No estoy justificando los actos cometidos. Los condeno totalmente. Sin embargo, hay estudios que podrían tener aplicaciones médicas hoy. No estamos hablando de repetir la historia, sino de aprovechar un conocimiento ya existente, desde un lugar de respeto por las víctimas. Creo que la parte del homenaje a los caídos también implica no silenciar lo que ocurrió ni desechar completamente lo aprendido, sino enfrentarlo, comprender y transformarlo en una herramienta para el bien común. Y también está con nosotros Fernanda, quien se opone rotundamente a usar cualquier conocimiento surgido de estos crímenes. Fernanda, bienvenida. Muchas gracias. Este tema toca fibras muy profundas. Para mí no se trata solamente de dónde proviene el conocimiento, sino de cómo lo legitimizamos al usarlo. Cuando utilizamos datos obtenidos de tortura, lo que estamos diciendo es que esas muertes sirvieron para algo, y eso es peligroso. Ningún conocimiento puede nacer del sufrimiento impuesto, del dolor sistemático, de la negación de la dignidad humana. Lo que hicieron los médicos nazis no fue ciencia, fue sadismo disfrazado de método. Rechazar estos datos no es solo un acto ético, sino también una forma de resistencia y de memoria. La humanidad no puede avanzar pisando las ruinas del horror. Dulce, para que todos entiendan lo que vamos a debatir, dinos con claridad qué tipo de experimentos se realizaron. Queremos escuchar los hechos. Es importante decir que lo que se vivió en estos campos fue espantoso, pero también es cierto que, entre todo ese horror, se realizaron una grande cantidad de experimentos organizados. Algunos eran dirigidos directamente por médicos militares, otros por supuestos científicos que actuaban por pura ideología. Uno de los más brutales, el de la resistencia al frío extremo. En el campo de Dachau, los prisioneros eran sumergidos en tanques con agua helada o expuestos al aire libre desnudos. Para estudiar cuánto tiempo podrían sobrevivir, morían de congelamiento. A veces se le aplicaban métodos para reanimarlos como baños hirviendo o masajes violentos. Otro experimento común era la prueba de resistencia a la presión y altitud. Usaban cámaras que simulaban vuelos a gran altura. Los prisioneros sufrían convulsiones, sangraban por la nariz y oídos. Muchos murieron asfixiados. Todo esto para ver cómo reaccionaría un piloto si caía de un avión. También se realizaron experimentos con enfermedades infecciosas. A los prisioneros se les inyectaban virus como malaria, tifoidea o hepatitis, sin darles tratamiento. Se observaba su deterioro, se registraban los síntomas y luego se hacía autopsia. Estos estudios se hacían en campo, como Buchenwald, y claro, uno de los más sádicos fue el del médico Mengele en el campo de Auschwitz. Trabajó con gemelos, le hacía transfusiones cruzadas de sangre, los operaba para ver si podían hacer que se desarrollaran igual o los mataba para examinar diferencias internas. Inyectaba químicos en los ojos para ver si podía cambiar su color, todo sin anestesia, con absoluto desprecio por sus vidas. Fernanda, ¿escuchaste todo eso? ¿Cómo defines lo que ocurrió? ¿Qué clase de ciencia fue esa? Lo que pasó ahí no puede ni siquiera llamarse ciencia. Fue una combinación de racismo, fanatismo y crueldad organizada. Las víctimas eran tratadas como basura, como objetos de prueba. Lo que se hizo en esos laboratorios improvisados fue tortura metódica. Se hicieron esterilizaciones masivas, especialmente en mujeres gitanas. Se les inyectaban productos químicos en el útero para destruirlas en el sistema reproductivo. Algunas eran operadas sin anestesia para hacer pruebas sobre cómo cortar las trompas sin dañar demasiado al paciente. Las dejaban desangrándose y muchas murieron.
En el campo de Ravensbrück se hacían experimentos con heridas infectadas, se abrían las piernas de las prisioneras y se introducían astillas, tierra y bacterias. Luego se probaban diferentes curas. No lo hacían para salvar a nadie, lo hacían para estimular heridas de guerra. Los resultados se usaban para probar nuevos medicamentos, si es que alguna sobrevivía. También hubo pruebas de gases tóxicos en campos como Sachsenhausen. Se colocaba a prisioneros en cámaras con gas mostaza para ver cuánto tiempo tardaban en presentar quemaduras internas. En otros casos se les hacía tragar veneno y luego se les abría el estómago para ver el efecto. No hubo ciencia ahí, sino odio, poder y muerte. Llamarlo investigación es insultar a la medicina. Los datos que salieron de eso fueron arrancados del cuerpo gritando, y esa es una verdad que no se puede endulzar. Dulce, hay quienes dicen que muchos de esos experimentos fueron inútiles, que ni siquiera sirvieron para obtener resultados válidos. ¿Es verdad eso? ¿Fueron científicamente útiles? Es cierto que varios de estos estudios no cumplían con lo que hoy se considera un método científico confiable. No había grupos de control, no se repetían los experimentos y muchas veces solo se documentaban los resultados sin orden. Pero eso no significa que todo haya sido inútil. Algunos de los experimentos, por crueles que fueran, sí ofrecieron observaciones únicas y que no existían en otro lugar. Por ejemplo, los estudios de congelamiento fueron referenciados durante la Guerra de Corea por médicos que intentaban entender cómo mantener con vida a soldados heridos en nieve profunda. También los estudios sobre presión atmosférica fueron tomados en cuenta en investigaciones espaciales en los años 60. No estoy diciendo que el origen de esos datos los hagan respetables, pero algunos documentos años después sí fueron utilizados como referencia para evitar muertes reales. El problema es que la línea entre usar por utilidad y validar el crimen es muy delgada. Lo más difícil es aceptar que, aunque su origen fue absolutamente inmoral, ciertos datos existen, están archivados y hay quienes los han usado. No podemos negar que eso pasó. El debate, eso sí, debe de seguir ocurriendo y bajo qué condiciones éticas. Fernanda, ¿aceptarías que alguno de estos datos hayan sido útiles en contextos médicos posteriores? ¿Eso cambia algo? No cambia nada, no importa si un dato salvó una vida, si su origen fue la destrucción de otra. No todo lo útil es justo y no todo lo que funciona merece ser usado. Si los datos provienen de personas que fueron torturadas hasta morir, su uso es un segundo asesinato. Además, ¿quién decide qué es útil? ¿Qué pasa si un médico de hoy empieza a justificar el uso de esos archivos porque según ellos funcionan? Ahí es donde se pierde la humanidad. La utilidad no puede ser la medida de lo que es correcto. No me importa si esos datos sirvieron en una guerra o si alguien los consideró valiosos. Para mí, usarlos es un seguir hiriendo a las víctimas, es tomar su sufrimiento y convertirlo en una herramienta. La medicina sin ética es solo violencia organizada, y cuando empezamos a perdonar métodos a cambio de resultados, estamos retrocediendo como sociedad. No se trata de que los datos pueden hacer, sino de cómo lo fueron obtenidos. Y si fueron obtenidos con gritos, no merecen estar en una sala de cirugía, sino en un archivo de vergüenza. Dulce, hay algo que muchos se preguntan pero pocos se atreven a decir. Si estos experimentos fueron tan inhumanos, ¿cómo fue posible que tantos médicos participaran? ¿Estaban locos, eran fanáticos o había algo más detrás? Es una combinación perversa de obediencia, ideología y ambición. Muchos de estos médicos no eran psicópatas solitarios, eran profesionales reconocidos con títulos, cátedras y carreras consolidadas. Se sumaron porque el régimen nazi convirtió a la crueldad en política del Estado. No solo se les permitía experimentar con humanos, se les aplaudía por hacerlo. La mayoría creía que estaban ayudando a crear una raza superior bajo esa lógica enferma. Los prisioneros no eran humanos, eran material de prueba. Algunos incluso competían por fondos. Laboratorios prestigio era una ciencia al servicio del odio, y otros lo hacían por miedo o por oportunismo. Si rechazabas participar, eras reemplazado o te convertías en prisionero tú mismo. La estructura estaba diseñada para que el médico se negara a ser cómplice y terminara como víctima. Es un error pensar que fue solo una de las cosas pocos monstruosas, pero fue un sistema entero donde médicos, enfermeros, soldados y científicos colaboraron conscientemente.
Lo que da más miedo no es que haya habido locos, sino que fueron personas normalmente educadas las que hicieron esto posible. Fernanda, ¿crees que la comunidad médica de hoy ha hecho lo suficiente para condenar lo que pasó? ¿O todavía hay silencio o incluso complicidad? No se ha hecho lo suficiente ni de cerca, aunque muchos médicos fueron juzgados sin cómo se pronuncia Nuremberg y algunas universidades borraron los nombres de los doctores nazis de sus salas y laboratorios. Aún hay archivos que no se han abierto, documentos que no se han destruido y estudios que siguen citando sin explicar su origen. Peor aún, durante décadas varios de los médicos que trabajaron con los nazis fueron contratados por otros gobiernos. Estados Unidos, por ejemplo, reclutó a científicos alemanes para su carrera espacial y muchos de ellos venían manchados de sangre. Esa es una verdad incómoda. Incluso hoy hay revistas científicas que no incluyen una nota ética cuando citan investigaciones de esa época. La comunidad médica, en lugar de repudiar por completo estos crímenes, ha preferido en muchos casos hacer como si fueran una simple parte del pasado. Condenar de verdad significaría poner un alto a cualquier uso, borrar los datos, dejar de citarlos y reconocer que hubo complicidad, pero eso no siempre conviene, y si no hay justicia completa, lo que queda es una cicatriz abierta que sigue hablando de impunidad. Dulce, tú has defendido que algunos datos podrían ser útiles, pero ¿no hay un peligro en eso? ¿No abre la puerta a que en el futuro de alguien quiera repetir algo parecido por el bien de la ciencia? Ese es justo el punto más delicado, cuando alguien dice, bueno, al menos sirvió de algo. Corre el riesgo de justificar lo injustificable. Por eso es fundamental dejar claro que el origen de esos datos fue un crimen. Nunca puede ser una excusa para repetirlo. Sin embargo, también es cierto que no podemos fingir que los datos no existen. Ahí están. Fueron recopilados, en algunos casos se guardaron porque eran únicos. Entonces, la pregunta ya no es si debería haberse hecho, sino qué hacemos ahora con esa información. Yo no defiendo que se repitan ni que se estudien por curiosidad, pero si un dato puede que salvar una vida hoy, creo que debe ser usado, con el debido contexto, no en silencio, no sin memoria, con una advertencia clara que fueron conseguidos en medio de tortura y que su uso no es un homenaje, sino una medida de emergencia. Es peligroso, sí, pero también es peligroso enterrar todo y fingir que nunca pasó. La historia debe doler, debe arder y debe advertirnos de lo que no puede repetirse. Fernanda, si tuvieras el poder de decidir, ¿destruirías toda la información médica que salió de esos experimentos o la conservarías como una evidencia histórica? Sin dudarlo, la conservaría, pero no para que se use como herramienta médica, sino como prueba judicial y memoria histórica. Debe estar archivada, etiquetada con una advertencia clara y protegida del uso clínico, no para inspirar a futuros médicos, sino para horrorizar a futuras generaciones. Destruirla sería borrar el rastro de un crimen masivo, pero usarla como si fuera un descubrimiento legítimo es igual de peligroso. Lo que se necesita es educación, que cada estudiante de medicina sepa de dónde vinieron esos datos, que entiendan que la ciencia sin límites es una amenaza. Hay que dejar esos archivos donde deben estar, en museos del horror, no en quirófanos, en aulas donde se enseñe ética, no en laboratorios donde se enseñe cómo replicarlos, y sobre todo con el rostro y el nombre de las víctimas, no solo como estadísticas, sino como seres humanos que fueron despojados de todo. Dulce, muchos defienden que lo que ocurrió fue un abuso, pero que se dio en otro tiempo, en una época de guerra. ¿Ese contexto justifica de alguna forma lo que pasa? ¿Puede la guerra ser excusa para quebrar toda la ética? En absoluto, ninguna guerra justificará la pérdida total de la humanidad, pero sí explica cómo se construyen monstruos en masa. El régimen nazi usó la guerra como escudo moral, dijo que todo era por la patria, por la supervivencia, por la ciencia. Esa narrativa le sirvió para humanizar a millones, pero incluso en guerra hay reglas, hay códigos que prohíben usar a civiles como sujeto de prueba, que obligan a respetar la vida humana, incluso del enemigo. Lo que pasó en los campos no fue parte de una batalla, fue una política deliberada de exterminio y de experimentación salvaje. Dicho eso, también debemos ser honestos. Muchos países han roto las reglas en tiempos de guerra. Japón lo hizo en China, Estados Unidos hizo pruebas con la
radiación. La diferencia es que en los campos nazis la crueldad fue sistemática, estructurada y se disfrazó de ciencia, y eso lo hace aún más peligroso. Así que no, en contexto no es excusa, pero sí es una advertencia. La guerra es el terreno fértil donde los peores impulsos pueden crecer, si no hay ética, y cuando la ética desaparece, cualquier bandera sirve para justificar lo peor. Fernanda, se ha dicho que los experimentos en los campos también fueron posibles porque el mundo entero guardó silencio durante mucho tiempo. ¿Crees que hubo una responsabilidad internacional en lo que ocurrió? Claro que sí, el horror no se construyó en secreto. Durante años muchas naciones supieron o al menos sospechaban lo que ocurría en esos campos de concentración, pero prefirieron mirar a otro lado. Algunos estaban ocupados en la guerra, otros porque el racismo también les convenía. Después de la guerra el silencio fue aún más peor. Muchos criminales escaparon, fueron protegidos por gobiernos que preferían aprovechar sus conocimientos antes que juzgarlos. Fue una traición doble, primero a las víctimas, luego a la verdad. Además, el juicio de cómo se pronuncia Nuremberg fue importante, sí, pero simbólico. Se juzgaron a unos pocos, la gran mayoría de los médicos nazis jamás enfrentaron consecuencias. Algunos volvieron a ejercer, otros murieron con honores. Por eso te pregunto, ¿eso es justicia? La comunidad internacional falló y sigue fallando cuando no exige memoria, cuando permite que los datos de esos crímenes se sigan usando como si fueran normales. El silencio entonces y ahora sigue siendo complicidad. Dulce, ¿hay alguna diferencia entre los experimentos médicos que se hicieron en los campos y otros experimentos éticamente dudosos en la historia? ¿Dónde trazamos la línea? Sí hay diferencias. Lo que se vivió en los campos de concentración fue un punto extremo. Fue tortura con una bata blanca, pero sería ingenuo pensar que no fue un caso aislado. La historia de la medicina está llena de episodios oscuros, experimentos sin consentimiento, estudios encubiertos en pueblos pobres, pruebas en poblaciones marginadas. Lo que pasó con los nazis fue todo eso y se hizo de forma masiva, con respaldo del Estado y con una ideología de exterminio. Pero los principios de abuso, eliminar el consentimiento, ver al otro como objeto, se han repetido muchas veces en muchos lugares. La línea se traza donde empieza la deshumanización. En cuanto al médico, deja de ver a su paciente como uno igual, como alguien con derechos. Ya no es medicina, es abuso disfrazado. Lo de los nazis fue brutal, pero no nació de la nada. Nació de una lógica que lo decía: el fin justifica los medios. Y si no tenemos cuidado, esa lógica puede volver. Por eso debemos hablar de esto, no como algo del pasado, sino como una advertencia constante, porque los experimentos inhumanos no empiezan con gritos, empiezan con excusas. Fernanda, si mañana un hospital descubriera que uno de sus tratamientos modernos viene de un estudio nazi, pero ha salvado vidas, ¿qué debería hacer? ¿Detenerlo? ¿Advertirlo? ¿Reemplazarlo? Lo primero que debería hacer es transparentar su origen. El silencio no puede seguir siendo una opción. Cada paciente tiene derecho a saber de dónde viene el conocimiento que se aplica en su cuerpo. Ocultar eso es seguir alimentando el crimen original. Después hay que evaluar, ¿ese tratamiento tiene alternativas éticas? ¿Puede replicarse sin usar esos datos? Porque si puede, debe dejarse de usar de inmediato. La vida no puede construirse sobre ruinas ensangrientadas. La medicina no puede avanzar pisando cadáveres. Y si no hay alternativa, lo mínimo es que cada uso venga acompañado de memoria, no como homenaje al descubrimiento, sino como condena a su origen, que el tratamiento no cure solo el cuerpo, sino también la conciencia colectiva. No podemos seguir usando el dolor ajeno como si fuera una herramienta clínica. Si la ciencia olvida su historia, está condenada a repetirla, y entonces no habrá diferencia entre un quirófano moderno y una barracón en Auschwitz. Fernanda, ¿qué opinas de quienes dicen que hoy hablamos tanto de estos experimentos? Es porque en el fondo el conocimiento médico siempre ha tenido una sola parte oscura. ¿La medicina necesita sacrificios humanos para poder avanzar? Es una visión que asusta, pero que muchos sostienen en voz baja. Hay quienes creen que la medicina siempre ha requerido de víctimas, que para entender el cuerpo alguien tenía que sufrir, y es cierto, desde la antigüedad se han hecho disecciones en cadáveres robados, pruebas en esclavos, cirugías en personas pobres, pero eso no puede justificar lo que se hizo en los campos de concentración.
Ahí no hubo avances, hubo crímenes, no eran sacrificios, eran asesinatos disfrazados de ciencia. La medicina no necesita sangre inocente para avanzar, lo que necesita es ética, consentimiento, respeto por la vida. Quienes defienden que así funciona la ciencia están normalizando esa atrocidad. No podemos aceptar esa narrativa. Hay avances éticos, voluntarios, clínicos, donde nadie pierde su dignidad. Esos deben ser el modelo. Lo otro es una advertencia, no una base. Los campos nazis no representan el lado oscuro de la ciencia, representan lo que pasa cuando la ciencia pierde el alma. Dulce, en tu opinión, ¿cuál es el verdadero legado de estos experimentos? ¿Qué deben aprender los médicos, los estudiantes y cualquier persona al escuchar estas historias? El legado no está en los datos ni en los supuestos avances. El único legado válido es la advertencia, el recordatorio eterno de lo que ocurre cuando una sociedad convierte al otro en objeto, cuando el médico deja de ser un sanador y se convierte en verdugo con bata. Los futuros médicos deben aprender que el conocimiento sin compasión es solo una violencia sistematizada, que no todo lo que se puede hacer debe hacerse, que la dignidad humana es un límite, no una sugerencia. La historia de esos experimentos debía de ser parte obligatoria de toda información médica, psicológica, científica, no como anécdota, sino como principio ético, para que cada vez que un médico toque un cuerpo recuerde que está frente a una vida, no un experimento. Sobre todo, debe de recordarnos a todos, no solo a médicos, que el silencio es peligroso, que cuando permitimos que se juegue con vidas en nombre del progreso, todos perdemos algo de nuestra humanidad. Y por último, Fernanda, ¿crees que todo lo que hemos hablado hoy en pleno siglo XXI, algo así podría repetirse? Quiero creer que no, pero sería ingenuo decir que es imposible. La historia tiene una forma perversa de repetirse cuando se olvida. Hoy no existen campos como los de Auschwitz, pero sí existen otros centros clandestinos, prisiones secretas, poblaciones marginadas que son utilizadas como sujetos de prueba sin saberlo. La medicina actual ha avanzado, sí, pero sigue habiendo desigualdad, racismo, experimentos ocultos. En algunos lugares, mujeres pobres siguen siendo esterilizadas sin consentimiento. En otros se prueban medicamentos en comunidades que ni siquiera saben leer el contrato que firmaron. El peligro ya no es solo repetir lo que hicieron los nazis, el verdadero peligro es repetir su lógica, que el fin justificaba los medios, que hay vidas que valen menos. Esa idea sigue viva en muchos rincones del mundo, así que la única forma de evitar que ocurra otra vez es hablar de esto, recordarlo, exponerlo y tener el valor de decir: la ciencia sin ética no es ciencia, es tortura con bata blanca. Escuchamos voces a favor y en contra, argumentos sólidos y en contra, posturas intensas, pero el debate real está afuera, en quienes nos escuchan, en los estudiantes, en los médicos del futuro, en los científicos que tomarán decisiones mañana. Este podcast no busca que pienses igual que nosotros, busca que no calles, que no ignores y que no normalices lo que nunca debió pasar. Porque al final, la memoria no es solo para recordar el pasado, es para defender el presente y para asegurarnos de que el futuro tenga algo que el horror nazi intentó destruir: humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje tan duro, tan necesario. Esto fue Experimentos Controversiales dentro del estudio 4 Voces, una conversación. No olvides que el silencio también puede ser complicidad. Y que cada pregunta ética es una trinchera contra el olvido. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue 4 Voces, una conversación.